El experimento de coeficiente intelectual más peligroso del mundo, con 300.000 vidas en juego, no son ratas de laboratorio, son vidas humanas. La pregunta era, ¿es posible aumentar el coeficiente intelectual humano? En 1966, Vietnam sufre una guerra entre el norte apoyado por la URSS y China, y el sur respaldado por Estados Unidos. Estados Unidos gastó su dinero, su gente y sus armas. Aún así, la guerra se les estaba escapando de las manos. Una y otra vez llegaban noticias desde las selvas de Vietnam. Señor, no podemos ver al enemigo, señor. Las reglas no están funcionando. Señor, no entendemos nada de esta guerra. Todas estas noticias llegaban a una persona que, sentado en el Pentágono, vigilaba hojas de cálculo llenas de números. Este hombre no era general ni héroe de guerra. Era el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Roberto McNamara, con solo 2 opciones y poco tiempo. El primer camino era detener la guerra, lo que significaba suicidio político, fin de la carrera, una mancha en el honor de Estados Unidos. Y el segundo camino era tomar una decisión que pondría en juego la propia humanidad. Reduce los criterios de selección en el ejército y recluta más soldados, aunque esos soldados estén o no mentalmente sanos. McNamara estaba completamente convencido de su decisión, porque los datos le mostraban otra cosa y por eso eligió la segunda opción, que era extremadamente controversial. En tiempos de McNamara, el ejército de Estados Unidos ya sabía por la Segunda Guerra Mundial que los soldados con alto coeficiente intelectual toman mejores decisiones. Para pilotos, ingenieros y artilleros, el coeficiente intelectual es clave para sobrevivir en la guerra. Y por eso, por regla, el ejército de los Estados Unidos no incluía en combate a los soldados que caían en la categoría 4 y 5 en su prueba de calificación de las Fuerzas Armadas. La categoría 4-5 equivale a un coeficiente intelectual de 70 a 80 soldados con discapacidades de aprendizaje, muchos errores, baja adaptabilidad y alto riesgo. En este juego de juicio era difícil para ellos trazar una línea recta, pero se les dio un arma y se les dijo que escribirían el destino de América. Roberto McNamara fue líder senior en Ford Motor. Su fuente era distinta. Su talento era fabricar autos, optimizar procesos y aumentar la producción. Para él, la guerra era otra fábrica. El juego de la automatización. En las compañías, como la inteligencia y las decisiones estratégicas están centralizadas, los empleados solo siguen reglas y procedimientos operativos estándar. Ejecutan las decisiones del centro, como por ejemplo la empresa McDonald's. El sistema está diseñado de tal manera que incluso un chico de 15 años, sin ningún conocimiento ni experiencia, podrá hacer hamburguesas deliciosas desde el primer día, porque no tiene que usar su propio cerebro, solo debe seguir los procedimientos operativos estándar. McNamara creyó que en la guerra, los oficiales superiores con alto coeficiente intelectual podían asumir todas las decisiones estratégicas, y los soldados con bajo coeficiente intelectual solo tendrían que seguir esas decisiones, para lo cual podrían recibir un entrenamiento especial. Los oficiales con alto coeficiente intelectual serían el cerebro, y los soldados con bajo coeficiente serían las manos. Decían que el ejército te hace hombre. Siempre quise ser un héroe. Veías a John Wayne. Solo teníamos las películas. Era todo lo que sabíamos de la guerra. Saludos y citaciones. Tus amigos y vecinos te han elegido. Vas a ir a Vietnam. Ni siquiera sabía dónde estaba. Pero, ¿era posible que una estructura así tuviera éxito? Al final, todo dependía de Daof. Todo Estados Unidos lo estaba observando, y por eso McNamara hizo una predicción para ganarse la confianza del público. Para estos soldados con bajo coeficiente intelectual, ir a la guerra les beneficiaba, ya que el entrenamiento y desempeño podía mejorar su coeficiente y su vida futura. 2 años antes, en 1964, hubo un experimento revolucionario. La neurocientífica Mary Ann Diamond mostró que al enfrentar más desafíos, la corteza cerebral de los ratones, reguladora del coeficiente intelectual, mejora su conexión. Si el cerebro de ratones mejora, ¿por qué no el humano? El entrenamiento y la experiencia de guerra harán que el cerebro de estos soldados con bajo coeficiente intelectual se adapte y desarrolle. La única diferencia era que el experimento sería en el campo de batalla, con humanos usando balas y explosivos. El fracaso no solo sería retroalimentación, también traería cadáveres. McNamara confiaba plenamente en su propio enfoque, y así da la orden de continuar la guerra con el proyecto 100.000, junto con los morones de McNamara.
Ahora, ¿te pareció un poco inapropiada la palabra morones al escucharla? Quizá creas que McNamara es un villano, un tonto o un oficial frío incapaz de diferenciar números de cadáveres. Pero si conoces una amarga verdad de la historia del coeficiente intelectual, quizás entiendas mejor la lógica de McNamara y la razón detrás de sus decisiones. Año 1880. Sir Francis Galton, primo de Charles Darwin, escribe una pregunta fría en su diario. ¿La inteligencia humana es innata o resultado de la crianza? Naturaleza vs crianza. La inclinación de Galton era clara. Él creía que la inteligencia es hereditaria, es decir, que está codificada de manera rígida, bloqueada en los genes. Esta creencia le causaba un miedo. Si la inteligencia es fija y la gente menos inteligente aumenta, ¿la sociedad colapsará? Galton no tenía ninguna prueba, solo tenía miedo, y ese miedo fue enterrado junto con él. 25 años después, en 1905 en París, los psicólogos Alfred Binet y Théodore Simon crean la primera prueba de inteligencia. La prueba consistía en seguir objetos, reconocer patrones y tareas de memoria para detectar a niños con dificultades y apoyarlos más. Binet dijo explícitamente una cosa: la inteligencia no es algo fijo de nacimiento. No hagas de esta prueba una etiqueta permanente. La intención era correcta. Míralo como una herramienta de ayuda. Pero su momento fue muy equivocado. Era el siglo XIX, una época oscura e inestable. Guerras mundiales, ansias de poder, política deshumanizada y vida sin valor. Al inicio, esta prueba de cociente intelectual llega a Estados Unidos, donde todas las reglas se voltean. El psicólogo Henry Goddard y Louis Terman transformaron esta herramienta en una máquina de etiquetas que comenzó a poner etiquetas permanentes de inmediato. Ellos también creían, igual que Galton, que la inteligencia es fija, está codificada genéticamente, y no importa lo que hagas, no la puedes aumentar. Por eso, para quienes tenían bajo puntaje de inteligencia, inventaron la palabra científica morons, o tontos, creada por Henry Goddard y adoptada en los laboratorios. La palabra era clínica y la intención académica, pero su efecto fue quirúrgico, pues términos como morons, imbécil y mente débil pasaron de insultos a categorías científicas. Y en cuanto un nivel entra a las escuelas, empieza a citarse en las cortes, se normaliza en los periódicos, se crea la percepción de que hay personas en la sociedad que son fundamentalmente diferentes, con menos inteligencia, una responsabilidad permanente. Solo basta un descuido para ver consecuencias. En 1916 Estados Unidos ya participaba en la Primera Guerra Mundial. La presión sobre el ejército era constante. Se necesitaban más soldados, pero soldados inteligentes, y todo en muy poco tiempo. La duda era clara: ¿cómo seleccionar la inteligencia a gran escala y además de manera automatizada? Este desafío lo asume el psicólogo de Stanford, Louis Terman. Él toma la antigua prueba de coeficiente intelectual y la coloca en un nuevo marco, inventando así la prueba de coeficiente intelectual Stanford-Binet. Ahora, esta nueva herramienta se convirtió en un punto de inflexión importante porque, a partir de entonces, la inteligencia ya no era un juicio subjetivo, ni una suposición del maestro, sino que se había convertido en un número. Cuando algo se vuelve un número, las instituciones lo adoptan desesperadamente. Lo incluyen en sus sistemas porque valoran la previsibilidad. Por eso aún se usan versiones del test de cociente intelectual Stanford-Binet. Pero este fue el punto donde una buena intención abrió la puerta a la crueldad. Regresemos al video. Incluso hoy, reflexiono mucho sobre esto. La historia es testigo de cómo el tiempo y las circunstancias sacan el lado malvado de la humanidad. Con la institucionalización de las pruebas de cociente intelectual, la narrativa social cambió silenciosamente. Se politizó. Científicamente, la inteligencia es heredada. Políticamente, la pobreza es natural. La ciencia dice que hay correlación entre baja inteligencia y crimen. En política, el crimen es biológico. La ciencia, la inteligencia predice el éxito. En política, el fracaso es destino de estos idiotas. Esto no era ciencia, sino un arma respaldada por la ciencia.
Tristemente, en política, la moralidad es supervivencia, no humanidad. Entre 1910 y 1925, las instituciones de bienestar en Estados Unidos llegaron a su límite: asilos y casas de asistencia llenos, presupuestos explotados y la misma pregunta anual: ¿cómo terminarán estos problemas? Las soluciones reales, como educar inmigrantes o reformar vivienda, son lentas, costosas y políticamente riesgosas. Así que, en situaciones de crisis como esta, los líderes políticos suelen usar una estrategia psicológica muy conocida llamada chivo expiatorio. Crean una cara visible y le echan toda la culpa a esa persona. Hitler culpó a los judíos por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. La destrucción del pueblo judío en Europa Stalin hizo de los terratenientes campesinos el chivo expiatorio por el hambre causada por la hambruna. Y en la India esto ha estado sucediendo desde 1947. Aquí, en cada estado hay un chivo expiatorio. El principio es que la razón del fallo del sistema suele ser muy complicada y abstracta, pero es mucho más fácil y rápido dar una explicación culpando a una sola persona. La gente descargará toda su frustración en esa persona. Funcionarios de Estados Unidos también actuaron así. El gobierno no evitaba asumir sus errores, sino que, por personas con bajo coeficiente intelectual, el sistema se presionó y surgió una teoría pseudocientífica. Para reducir el número de morones, debían esterilizarlos. Esta teoría se llamaba eugenesia. En 1927, el veredicto final del caso Buck contra Bell incluyó una línea que transformó la decisión en un procedimiento, eliminando el debate. El veredicto fue que 3 generaciones de morones son suficientes. Los doctores quedaron protegidos y los gobiernos empoderados, haciendo que en algunos estados las pocas esterilizaciones a personas con bajo coeficiente intelectual se volvieran masivas y legales. ¿Puedes creerlo? La esterilización de personas con baja inteligencia ya era legal. En solo unas décadas, por ley, 70,000 personas con baja inteligencia fueron esterilizadas. Irónicamente, no fue genocidio, sino una optimización fríamente calculada. Nagys esterilizó a 400,000 personas, principalmente con bajo coeficiente intelectual o enfermedades mentales, durante su régimen. Suecia esterilizó a 60,000 personas y Dinamarca a 11,000 con su programa de eugenesia. Ahora, en una época en la que en todo el mundo los tontos eran considerados una carga, entra en escena Roberto McNamara, directo de la empresa Ford, otro optimizador de sistemas. Pero McNamara pensó diferente. Él no vio a estos tontos como robots, sino como un activo. McNamara no era ningún tonto. Él estaba viendo los datos y los datos decían algo claramente. La prueba de calificación de las Fuerzas Armadas, que son pruebas de aptitud militar relacionadas con las pruebas de coeficiente intelectual, predecían fuertemente el desempeño en el entrenamiento. O sea, las personas con un coeficiente intelectual alto se entrenan más rápido y también desarrollan el juicio más rápido. Por eso McNamara no ignoraba el coeficiente intelectual, sino que pensaba que las guerras modernas son problemas de optimización de sistemas, como en fábricas, logística militar, cadenas de suministro, comunicación, coordinación, tecnología y optimización de recursos. Él pensaba que la guerra la gana quien usa mejor sus recursos, no quien tiene soldados más valientes o inteligentes. Si el entrenamiento de las personas con bajo coeficiente intelectual es lento y su juicio es débil, entonces simplemente quítales la carga de pensar. Centraliza la toma de decisiones en los oficiales con alto coeficiente intelectual. Que la mente dé las órdenes y las manos hagan el trabajo. Automatiza con reglas, ejercicios y procedimientos operativos estándar. Así, incluso trabajadores de baja habilidad logran alta producción. Los empleados que siguen reglas gestionan los gobiernos. La guerra es solo un sistema algo más complejo que operadores capaces pueden simplificar y automatizar. ¿Cuál fue el resultado de este peligroso experimento de IQ? ¿Qué pasó con los tontos de McNamara? Bueno, miles murieron, millones resultaron heridos. Pero para serte sincero, el gobierno hizo todo lo posible por ocultar el número exacto de muertes y bajas. En 1971 se filtran los papeles del Pentágono y se revela la verdad sobre Vietnam. Sistemáticamente, en muchos niveles, se manipulaban y falseaban los datos para que en todo el país se desarrollara un sentimiento a favor de la guerra. El análisis de registros del Departamento de Defensa muestra que soldados con bajo coeficiente intelectual murieron 3 veces más en combate que los normales. Los traumas mentales aumentaron de 3 a 5 veces y el fuego amigo se duplicó. Veteranos recuerdan, en la inspección el sargento gritó:
10 segundos para estar en sus casilleros. Todos estaban listos, excepto Jenkins. Jadeando, con miedo en los ojos, el sargento ve que lleva botas del lado izquierdo en ambos pies. Error, tienes 10 segundos. Listo, señor. Pero ahora tenía botas derechas en ambos pies. El sargento no dijo nada. No hubo castigo porque ya lo había visto varias veces. Que los soldados quedaran paralizados al ver al enemigo. Que cargaran el arma varias veces. Que los pilotos omitieran la lista de verificación y repitieran errores. Que el personal médico operara en el lugar equivocado. La baja conciencia situacional y la confusión que causaba disparos accidentales no era coincidencia, sino parte del diseño. El bajo coeficiente intelectual de estos soldados se volvió un cuello de botella neurobiológico. Mira esta tabla, estas son todas las observaciones que se repiten una y otra vez en estos reportes. Notarás un patrón claro. Los errores de estos soldados aumentaron mucho, pero normalmente no eran tan lentos o tontos para seguir reglas. Una y otra vez, también se repetía otro patrón. Los soldados trabajaban bien en el entrenamiento técnico y en los ejercicios estructurados, pero tan pronto como entraban en combate, había confusión, pérdida de control y desorganización. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Y por qué esto no les pasaba a los soldados normales? Bueno, esto lo entenderás en unos momentos. Esta historia demostró que los soldados con alto coeficiente intelectual rinden mejor en la guerra, sin debate. Aumentó la inteligencia de esos soldados de bajo coeficiente intelectual que sobrevivieron tras la guerra, recibieron entrenamiento y vivieron la guerra. ¿Los sobrevivientes tuvieron una vida mejor tras la batalla? Algunos investigadores los compararon con personas de bajo coeficiente intelectual, que no fueron a la guerra pero tenían un trasfondo socioeconómico similar. ¿Y los resultados? McNamara dijo que la inteligencia subiría y la vida mejoraría, pero pasó lo opuesto. No aumentó el coeficiente intelectual. La vida tras la guerra fue peor. Menos empleo que los controles, más trastornos de estrés, inestabilidad y abuso de sustancias, y menores ingresos. Esto es lo que muestran los registros del Departamento de Defensa de EU. La guerra no mejoró a estos soldados. La guerra expuso su límite cognitivo y luego lo rompió. Y cuando el sistema falla, la política no busca una explicación, busca un reemplazo. En la narrativa pública, la victoria en Vietnam avanzaba. En las hojas de cálculo, las muertes eran pérdidas aceptables. En los papeles del Pentágono, la verdad era la medicina. Y para los idiotas de McNamara, ni tras el fracaso los soldados recibieron una pensión digna. Negación y discriminación puramente sistémicas. El programa se vendió como una herramienta de mejora social, pero fue precisamente en ese nivel donde más fracasó. El veterano de guerra, historiador y psiquiatra Hamilton Gregory escribió el libro La locura de McNamara. Puedes consultarlo para más detalles. De nuevo estamos atascados en la pregunta que inició este debate. ¿Significa esto que Galton tenía razón? La inteligencia en humanos es fija y no puede mejorarse con esfuerzo o entrenamiento. Los puntajes del coeficiente intelectual establecen en última instancia un límite rígido sobre cuánto puedes avanzar en tu vida. Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Los conoces? Richard Feynman, científico ganador del Nobel, resolvió ecuaciones difíciles como la electrodinámica cuántica. Sin embargo, su coeficiente intelectual, según él, era solo de 120 a 125. Su coeficiente intelectual es normal, pero por sus logros es un genio histórico. Si el coeficiente intelectual es inteligencia, ¿cómo explicas a Feynman? Pero hay más. Los investigadores dicen que la correlación entre el coeficiente intelectual y los ingresos es de aproximadamente 0.2 desviaciones estándar. Eso significa que el coeficiente intelectual solo explica entre el 4 y 5% de la variación en los ingresos. Entonces, ¿qué ocurre con el 95-96% restante? Aquí es donde saber poco sobre el coeficiente intelectual resulta peligroso. El problema del coeficiente intelectual no es que se sobrevalore, sino que se usa donde no corresponde. Vamos a aclarar desde la raíz qué es biológicamente el coeficiente intelectual, y realmente es la prueba definitiva de la inteligencia. La matriz que ves en la pantalla es el tipo más fundamental de pregunta de prueba de coeficiente intelectual, llamada Raven's Matrices. Nota que los patrones están cambiando. Tienes que identificar este cambio con precisión y predecir la respuesta final. Aquí no necesitas lenguaje, ni fórmulas matemáticas, ni ningún conocimiento memorizado. A esta habilidad se le llama inteligencia fluida, o sea, cuando la mente se enfrenta a un problema completamente nuevo y desconocido, ¿qué tan rápido puede convertir esa aleatoriedad
aleatoriedad en una estructura. El coeficiente intelectual influye aquí. Observemos qué sucede en el cerebro al resolver esto. Paso 1. Percepción de patrones. Los ojos detectan formas y cambios en tamaño, orientación y cantidad. Esto es procesamiento visual, donde la mayoría se desempeña igual. Aquí no se refleja la diferencia en coeficiente intelectual. Segundo paso, relaciones de patrones. Aquí inicia el juego del coeficiente intelectual. La información llega a la corteza parietal, donde la mente pregunta: ¿qué está cambiando en la imagen? ¿Qué elementos son relevantes y cuáles hay que ignorar? ¿Cuál es la relación entre estos elementos? La corteza parietal es como el patio dimensional del cerebro. No piensa en palabras, sino en espacio. Por ejemplo, al observar la forma y orientación de estas escaleras, entiendes cómo bajarlas. Es por el funcionamiento de tu corteza parietal. Regresando a la prueba, la forma y orientación no bastan aquí. También tendrás que hacer cálculos lógicos. O sea, en la imaginación espacial tendrás que descifrar reglas lógicas. Y por eso ahora se conecta la parte más lógica de tu cerebro, la corteza prefrontal dorsolateral, con tu corteza parietal. Esta coordinación se llama red frontoparietal y es una de las bases biológicas centrales del rendimiento del coeficiente intelectual. La materia blanca, el cableado que conecta estas redes, define la velocidad y coordinación del procesamiento. Aquí ocurre la primera división entre un coeficiente intelectual alto y uno bajo. Un alto coeficiente intelectual notará rápido que hay una caja principal estable, 3 variables independientes y cada caja tiene 2 variables cambiantes. Podrá separar efectivamente esas diferentes variables y mantenerlas en su memoria de trabajo para los cálculos, como la caché de un procesador o la RAM de una computadora. A esto se le llama abstracción. Por otro lado, una persona con un coeficiente intelectual bajo empezará a sobrecargarse. Las variables se mezclarán y será difícil distinguir entre el ruido y la señal. Según los registros, la memoria de trabajo de un cerebro con bajo coeficiente intelectual solo puede manejar de 2 a 3 variables, mientras que la memoria de trabajo de un cerebro con coeficiente intelectual promedio puede manejar de 3 a 4 variables. Así que aquí la memoria de trabajo también creará un cuello de botella, además de que la conectividad de la materia blanca es menos densa. Paso 3. Prueba de patrones, reglas y toma de decisiones. La corteza prefrontal dorsolateral mantiene las reglas, la cingulada anterior elimina las incorrectas y la prefrontal ventrolateral bloquea patrones irrelevantes y hace que el candidato pruebe las reglas. En este paso, el cerebro básicamente está probando múltiples reglas al mismo tiempo, rechazando las que no funcionan y al encontrar la regla correcta, predice la respuesta en base a ella. La regla es que la figura más grande del primer cuadro desaparece en el segundo y en el tercero está dentro de la figura más grande. En la segunda fila también se está repitiendo la misma regla, así que según esto, la predicción para la tercera fila será un triángulo dentro del círculo. Ahora, esta era una prueba de dificultad media. Pero los cerebros con bajo coeficiente intelectual tienen dificultades para descubrir estas reglas ocultas, especialmente bajo presión de tiempo. Se confunden y tienden a tomar decisiones y juicios incorrectos, y esto en realidad puede significar vida o muerte en la guerra. Para entenderlo, simulamos el campo de batalla. Imagina ser soldado. En 10 segundos escuchas disparos a la izquierda, terreno irregular a la derecha y recibes órdenes por radio. Hay humo adelante. Un compañero cayó. Poca munición y ubicación enemiga incierta. La realidad te está lanzando de 6 a 7 señales al mismo tiempo. Un cerebro con bajo coeficiente intelectual procesa estas variables de forma serial una por una. El cerebro se sobrecarga, entra en pánico y solo se enfoca en los disparos. Lo demás pasa desapercibido. Los 3 resultados comunes son congelarte, disparar a ciegas o moverte mal. No es cobardía, es sobrecarga mental. Aquí se notará la ventaja de un soldado muy inteligente y entrenado. Agrupará 6 o 7 complejidades en 3 restricciones y las simplificará con relaciones de patrones. Fuego desde la izquierda. Humo y compañero caído indican zona de presión enemiga. Terreno irregular a la derecha, sin cobertura ni munición, restringe el movimiento. Más tiempo de comando de radio equivale a mayor ventana de decisión. 3 partes, estructura clara y respuesta controlada, sin sobrecarga. Por eso, la ventaja del coeficiente intelectual, que refleja inteligencia fluida, abstracción y memoria de trabajo, no es nueva. Existe desde hace millones de años, cuando los humanos en la selva enfrentaban amenazas inesperadas. Antes, tener alto coeficiente intelectual implicaba mayor supervivencia, y aún es así. Y aquí es donde McNamara pasó por alto una verdad crítica sobre nuestro cerebro.
que hay una gran diferencia entre el campo de entrenamiento y el campo de batalla, y esa diferencia son las apuestas. Los soldados con bajo coeficiente intelectual siguen bien el entrenamiento, pero en el campo de batalla se bloquean. Un error en el entrenamiento significa retroalimentación, pero un error en el campo de batalla significa cadáveres. Por eso, las situaciones de alto riesgo generan estrés intenso. El pánico, la ansiedad, tienen un efecto directo e inmediato en la mente del soldado. La memoria de trabajo se reduce y la capacidad de abstracción colapsa entre un 40 y un 50%, lo cual es enorme. Quien tiene una línea base alta, tras el colapso sigue siendo funcional sin importar su coeficiente intelectual. Pero quien ya tiene una línea base baja, después del colapso llegará casi a cero. Y por eso los soldados con bajo coeficiente intelectual estaban bien en el entrenamiento, pero en cuanto entraban al campo de batalla se quedaban en blanco. McNamara entendió el diseño del sistema, pero no los modos de falla de la neurobiología. Aquí viene lo interesante. Si un alto coeficiente intelectual es tan ventajoso, ¿por qué los generales de mayor rango no lo tienen? ¿Por qué los líderes y empresarios principales no tienen el coeficiente intelectual más alto? ¿Por qué los bancos no evalúan el coeficiente intelectual antes de dar préstamos millonarios? El psicólogo Louis Terman, creador de la prueba Stanford-Binet, inició en 1921 el experimento de coeficiente intelectual más largo de la historia. 1.500 niños con coeficiente intelectual de 135 o más, el 1% superior, eran llamados los termitas de Terman. Terman confiaba mucho en su prueba de coeficiente intelectual. Creía que los niños con alto coeficiente intelectual transformarían el mundo. Fueron seguidos durante 60 años, desde niños hasta ancianos, y el resultado fue sorprendente. Estos niños fueron más saludables que el promedio, obtuvieron más educación que el promedio, ganaron más que el promedio, tuvieron carreras estables, se convirtieron en doctores, ingenieros, profesores, gerentes, vivieron una vida de clase media a clase media alta, pero había algo que faltaba por completo. Nadie se convirtió en Einstein, nadie se convirtió en Feynman, nadie hizo un descubrimiento que cambiara el mundo. 0 premios Nobel, 0 impacto que cambiara el mundo. Pero mira la ironía. 2 niños que quedaron por debajo del corte de coeficiente intelectual de Terman fueron excluidos del estudio diciendo que no calificaban. William Shockley y Louis Alvarez. Ambos ganaron premios Nobel después, revolucionando los transistores y la física de partículas. Los que iban a cambiar la historia fueron filtrados en la prueba de coeficiente intelectual. De esto surge una verdad científica incómoda. El beneficio del coeficiente intelectual se aplana después de cierto límite, que es aproximadamente después de un coeficiente intelectual de 120 a 125. La memoria de trabajo solo maneja unas 4 variables. La abstracción es suficiente y la velocidad de procesamiento apenas aumenta, acelerando ligeramente los cálculos. La capacidad de pensar en direcciones no mejora. Después de este punto, la verdadera pregunta no es qué tan rápido puedes pensar. La verdadera pregunta es sobre qué estás pensando, y es aquí donde la naturaleza de la inteligencia cambia. Desde aquí, el coeficiente intelectual es solo un arma. Pero, ¿a quién apunta? ¿Al objetivo correcto o hacia uno mismo? Eso es lo importante. Por eso incluso personas muy inteligentes pueden cometer errores que las destruyen. Aquí se activan los 4 niveles superiores de inteligencia. Estos niveles son donde las personas hacen historia o solo mantienen el sistema funcionando. En el primer video prometí hablarte del interruptor más alto de la inteligencia, pero los psicólogos priorizan claridad antes que información, profundidad antes que expansión y comprender fracasos antes que confianza. No vemos caras, entendemos sistemas. Este video ya se hizo pesado, así que en otro video pronto decodificaremos científicamente los niveles más altos de inteligencia para maximizar el potencial de cada psicólogo. En el próximo episodio, la verdadera jerarquía de la inteligencia, las capas de control por encima del coeficiente intelectual y ese interruptor que decide si tú controlas tu mente o si tu mente y el sistema te controlan a ti.